Dios les bendiga a todos ustedes, amados oyentes de la escuela Ministros del Nuevo Pacto. Quiero leer para todos ustedes en 2 de Corintios capítulo 9, verso 13. Dice la Escritura: pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Todos los creyentes en Jesucristo tenemos que glorificar a Dios. ¿Cómo glorificamos a Dios? Obedeciendo, creyendo, disfrutando del Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo dijo claramente en Romanos 1:16: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. El Evangelio de Dios es el Evangelio de Cristo, es el Evangelio de la gracia de Dios. Cristo vino a este mundo no predicando la ley de Moisés. Cristo vino para obedecer, para honrar la ley de Moisés y para crucificarla en la cruz del Calvario, y con su sangre derramada Él constituyó un nuevo pacto. Este no es el pacto antiguo. Hoy en día muchos creyentes viven tomando parte del pacto antiguo, estableciendo mandamientos del pacto antiguo a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no está bajo el dominio de la ley de Moisés. La ley de Moisés fue anulada por Cristo en la cruz del Calvario. La ley fue quitada de en medio y establecido un nuevo pacto, porque el pacto antiguo fue un fracaso total, no perfeccionó a nadie. Ni siquiera Moisés, el dador de la ley, alcanzó esa perfección. Por eso hoy en día glorificamos a Dios cuando vivimos en obediencia al Evangelio de Cristo. Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo para que predicara el año agradable de Jehová de los ejércitos, el año del jubileo, el año del favor de Dios, en que Dios ha quitado el pecado de nuestras vidas. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero de Dios que ha quitado de mí el pecado que había en mí. Yo no tengo que estar buscando ese pecado, yo no tengo que estar haciendo ninguna regresión, ningún inventario de los pecados que he cometido. Cristo se llevó todos mis pecados en su cuerpo a la cruz, y allí sufrió el castigo que yo merecía sufrir por esos pecados. Mis pecados se los llevó Cristo tan lejos del oriente como del occidente. Así de lejos se los llevó de mi vida. Dios no se acuerda de mis pecados ni de mis transgresiones. Usted no tiene que acordarse de sus pecados. Si usted ha cometido pecado, la Escritura le ofrece la bendición en 1 de Juan 1:9, que dice: si confesamos a Dios nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, para olvidar, para nunca más recordar nuestros pecados y para limpiarnos de esos pecados, de esas maldades e iniquidades con la sangre de Jesucristo, para que nunca más esas manchas estén en nuestras almas. Dios, cuando cometemos pecado, nos dice: vengan a mí y yo los emblanqueceré, aunque sus pecados sean negros como el carbón, yo los lavaré con la sangre de mi Hijo Jesucristo y los dejaré tan blancos como la nieve, como la blanca lana. Así que no es tiempo de estar viviendo con conciencia de pecado.
Muchos predicadores están predicando contra el pecado, acusando a sus oyentes de pecado. Ellos mismos son pecadores, pero ellos quieren hacernos creer que ellos son mejores que nosotros, que son más santos que nosotros. Y es mentira. Entre más predican del pecado, ellos más practican pecados ocultos, de odio, de rencor, juzgando a todo el mundo, cuando la Biblia prohíbe que juzguemos a otros, porque cuando uno le mira la paja al vecino, al hermano, uno deja de mirarse la viga que uno tiene en su propio ojo, en su propia vida. Usted que vive señalando a los demás sus pecados, señálese los suyos, mírese los suyos, confiéselos delante de Dios y crea que Dios lo perdona y lo limpia de pecado y lo empodera para que continúe viviendo y esperando la esperanza de que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él. No siga usted viviendo en obediencia al evangelio, a ese falso evangelio que están predicando hoy en día, de que usted necesita liberación, de que necesita ir a encuentros a ser liberado de pecados y de cosas que adquirió por causa de sus antepasados. El que está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas de parte de Dios. Sea usted libre, disfrute de su herencia, glorifique a Dios obedeciendo el Evangelio de Cristo. La Escritura dice en 1 de Juan 4:17 que así como Él es en el cielo, así somos nosotros en este mundo. Entre usted más crea que el Evangelio de Cristo es el poder de Dios que lo ha convertido en una nueva persona, en una persona sin pasado, en una persona que está libre delante de Dios, que está sentada delante de Dios. ¿Cómo puede usted ser un pecador y estar sentado delante de Dios? Eso es incomprensible. Eso no tiene sentido, no tiene lógica. Si la Escritura dice que Dios nos hizo sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales, en una posición de honra, de honor, de poder y de autoridad, es porque nosotros estamos limpios, sin pecado, sin mancha delante de Dios. Aquí en el mundo estamos en una batalla, estamos en un conflicto. Mientras estemos en este cuerpo humano, podemos ser tentados y caer, como puede caer un soldado en una guerra, puede ser herido, pero eso no significa que usted será destruido. Si usted no tiene esta conciencia de que usted es una persona como Jesucristo, comience a orar y a pedirle al Espíritu Santo, a Dios, que el Espíritu Santo le dé revelación en la palabra de Dios, que le permita entender su herencia en Cristo. El que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Todo lo que Cristo es, usted lo es. Así que tome posesión de esa bendición. Dios les continúe bendiciendo. Shalom.